Hola hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles por este medio. Espero que se encuentren bien y que nuestro Dios les esté bendiciendo, que Él esté trayendo a sus vidas sus bendiciones con su favor. Hermanos, en este tiempo estaremos iniciando un nuevo tiempo de enseñanzas, con el fin de que podamos crecer en el conocimiento de Dios, en su palabra sobre todo, y también que lleguemos a comprender más profundamente los fundamentos de nuestra fe en el Señor Jesús. Esta serie de enseñanzas la hemos llamado discipulado. Como han observado, si ya se dieron cuenta, hermanos, un hermano de la iglesia les ha agregado a un nuevo grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Es así? Ya todos los que estamos escuchando este video debemos estar agregados en un grupo. Y por medio de este grupo se les ha hecho llegar este video. Ahora, quisiera explicarles, hermanos, un poco acerca del propósito de haberles contactado. La persona que les contactó es alguien que va a estar en contacto directo contigo, es alguien que estará orando por ti y que estará guiando y estará cuidando tu crecimiento espiritual a través de ir, claro, comentando estas enseñanzas, y es alguien con quien podrás contar para buscar apoyo en tu caminar con el Señor. Como parte de la iglesia Plenitud de Vida en Cristo, hermanos, es nuestro deseo que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios, pero que también seas moldeado de acuerdo al carácter de Dios y que como iglesia, hermanos, podamos reflejar la verdad, podamos reflejar el amor, podamos reflejar la santidad de Dios, así como es en el cielo. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Nuestro deseo como iglesia, hermanos, es observar que cada uno de ustedes esté siendo afirmado, esté siendo fortalecido en su fe. Y eso únicamente se puede llevar a cabo a través de escudriñar la palabra, a través de estudiarla de una manera exhaustiva. Igual en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el versículo 36, dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Vemos en estos pasajes, hermanos, que Pablo tenía el deseo de ver el estado espiritual de los creyentes, lo que era una profunda carga para el apóstol. Dice el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 14, los versículos 21 y 22, dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, la vida cristiana es como un viaje, cuyo destino final, pues, será estar en la presencia física de nuestro Señor Jesús. Qué glorioso será ese momento, como lo hemos compartido en otras oportunidades, cuando ya no solamente veremos al Señor con nuestros ojos del corazón, pero ya lo podremos ver con nuestros ojos físicos. Ese es el destino final, el que podamos estar en la mansión de gloria que Jesús tiene preparada para nosotros. El objetivo de Dios para su pueblo, hermanos, es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Hermanos, ese es el propósito más grande de Dios para tu vida. A veces nos hemos enfrascado en querer encontrar a través del estudio de la palabra el propósito de Dios para nuestra familia, para nosotros, para nuestros conocidos. Hermanos, el propósito de Dios para nosotros como su pueblo, como su iglesia, es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Ese es el más grande propósito de Dios para nosotros. Este es su decreto y es su promesa, porque Él nos escogió para esto desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos prometió esto también, que todas las cosas trabajarán juntas para nuestro bien. Leemos en Romanos capítulo 8, 28
al 30, ¿no? Que dice Pablo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice entonces Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero vemos en estos pasajes, hermanos, el propósito por el cual Dios nos escogió. El propósito por el cual Él nos predestinó. Pablo lo dice tan claro, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces así podemos observar, hermanos, que Dios es quien provee para nosotros cada acontecimiento de nuestra vida. Mire qué importante es esto, que lo podamos comprender. Debemos ver y observar que es Dios, hermanos. Él es quien provee para nosotros cada acontecimiento. A Dios no se le ha escapado ni un solo segundo, ni una sola circunstancia de tu vida, hermano. Ahora, Dios no solo está trabajando impecablemente para nuestro bien, ¿no? Sino que, hermanos, Él no lo suelta y no lo va a hacer hasta que haya terminado su obra en nosotros. La providencia de Dios, hermanos, nunca se seca o nunca se esfuma. La providencia de Dios no se desaparece. Siempre está en acción para lograr el objetivo que Él desea. Se tenga presente eso en su corazón. Todo lo que hace Dios es correcto y no está bien hasta que esté hecho y esté completo en nuestras vidas. Así que vemos, hermanos, que nuestro crecimiento espiritual no es un evento, no es un proceso, hermanos, no es algo instantáneo. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, es algo progresivo. Crecer hasta la madurez espiritual es un proceso de toda la vida y se desarrolla, hermanos, en comunidad. Si se dan cuenta, una persona sola definitivamente no puede crecer hasta la madurez espiritual. Dios nos ha hecho habitar en unidad, en tener coinonía, en tener relaciones unos con otros. ¿Para qué? Para que podamos juntos crecer, llegar a esa madurez espiritual. Ahora, el Nuevo Testamento, hermanos, está repleto de exhortaciones para unos a otros, que nos recuerdan una y otra vez que Dios ha elegido un pueblo para sí y que no estamos llamados a vivir de manera independiente, hermanos. Eso no existe. No existen hoy en día los llaneros solitarios. Si tú eres alguien que piensa de esa manera, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque eso no glorifica al Señor. Dios no nos ha creado ni nos ha llamado a vivir de una manera independiente. Él nos ha llamado a relacionarnos de formas amorosas e interdependientes dentro del cuerpo de Cristo. Como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 9 al 10, dice: más valen dos que uno, pues tienen mayor remuneración por su trabajo, ¿verdad? Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Porque dice: pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. El libro de los Hebreos, en el capítulo 3, el versículo 13 también, dice el escritor de los Hebreos antes: exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido, dice, por el engaño del pecado. Hermanos, dos son mejores que uno, en la medida en que vivimos nuestra fe en Cristo. De manera que nos necesitamos, hermanos, el uno al otro, aunque muchas veces tratamos de ir solo por la cultura en la que vivimos, por el engaño del diablo en nuestra mente, por el orgullo, por la soberbia que hay en nosotros. Muchas veces tratamos de ir solos, pero hermanos, nos necesitamos, esa es la realidad. Dios nos ha hecho habitar en familia con un propósito, y es el que podamos juntos crecer. Necesitamos corrección, necesitamos instrucción, aunque muy pocas veces la buscamos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual el discipulado, hermanos, es tan importante. Hermanos, la vida cristiana es una búsqueda constante del rostro de Dios a través de su palabra y mediante la oración. En eso consiste la vida cristiana.
tener una búsqueda constante del rostro de Dios. El discipulado, hermanos, juega un papel muy importante en el crecimiento espiritual de todo creyente. El discipulado no es una clase solamente. Hermanos, es un acompañamiento para que los maestros y discípulos crezcan en Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso que juega este papel tan importante. Muchos cristianos llegan a ignorar la necesidad de ser discipulados continuamente. Y eso no es otra cosa más que orgullo en el corazón, y eso no es otra cosa más que soberbia en el corazón. Cuando un cristiano ignora la necesidad del discipulado en su vida continuamente, hermanos, necesita venir al Señor y arrepentirse y pedirle perdón. Pero el mayor peligro de ignorar este mandato, hermanos, es la desobediencia misma a lo que Dios ha establecido. Por eso no podemos ignorar el discipulado, no podemos ignorar esa necesidad, porque al hacerlo estamos desobedeciendo lo que Dios ha establecido, lo que Jesús mandó. ¿Se dan cuenta? Él es Mateo, lo hemos leído al principio de estas enseñanzas, Mateo 28, versículo 19. Específicamente Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el libro de los Hechos leemos en el capítulo 14, el versículo 21, dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahora, hermanos, es el mandato de Jesús. Por eso es la importancia de que en este tiempo podamos ser comprometidos, podamos ser obedientes y podamos tener más bien la disposición, pero no solamente la disposición, que tengamos también la disponibilidad. Que podemos decir que estamos dispuestos solamente de palabra, ¿verdad? Pero en el momento en que tenemos que hacer las cosas, entonces decimos, pero no estoy disponible. ¿Sí? Entonces debemos estar dispuestos a ser obedientes al mandato del Señor, pero también estar disponibles en el momento que Él nos está mandando el que hagamos discípulos. Todos los nacidos de nuevo, hermanos, es necesario que seamos discipulados. Vuelvo a repetir, todos los que hemos nacido de nuevo verdaderamente, los que ya hemos sido regenerados por el Señor, es necesario, no es opcional, hermanos, es necesario, es una necesidad. Es necesario que seamos discipulados para poder ir aprendiendo las cosas que Dios nos ha mandado. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 28 al 31, ¿no? La historia de Felipe, seguramente lo ha leído algunas veces con el etíope, ¿verdad? Y dice en estos pasajes que volvía sentado en su carro el etíope. Y leyendo al profeta Isaías, entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, dice en las Escrituras, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces dice ahí el pasaje, y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Pablo le habla a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 7 al 8, les está escribiendo. Y él dice, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, dice Pablo, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, dice, no solamente el Evangelio de Dios, dice Pablo, sino también nuestra propia vida. Hermanos, sin discipulado podemos llegar a ser cristianos inmaduros. ¿Se dan cuenta? Sin discipulado, ese es el fin que vamos a tener. Vamos a llegar a ser cristianos inmaduros, que pasan y pasan los años y seguimos siendo igual de inmaduros. Si se dan cuenta, no crecemos. Somos bebés espirituales, ahí nos quedamos, dependiente todo el tiempo, ¿no? Del pastor, dependiente todo tiempo de los líderes, de los ancianos. Y si ya no me habló el pastor hoy, entonces ya me sentí, ya me enojé. ¿Cómo es posible, no? Es inmadurez.
Sin discipulado, ese es el fin de todos los cristianos, hermanos, una inmadurez. Lo que repercute en las iglesias débiles, hermanos, y sin compromiso, ¿verdad? Es precisamente el que los cristianos no están dispuestos ni disponibles para el discipulado. ¿Se dan cuenta? Un cristiano inmaduro, lo único que provee a la iglesia o da a la iglesia, ¿verdad?, es una vida débil, sin compromiso, sin comprometerse con Cristo y su causa. ¿Se dan cuenta? El discipulado en la iglesia, hermanos, existe para apoyar a todos los congregantes de la iglesia que tienen la disposición de ser discípulos de Cristo y aprender a guardar todas las cosas que nuestro Señor Jesús nos ha mandado. De eso se trata. El discipulado que estamos en este tiempo iniciando, hermanos, es para poder ayudar a todos ustedes, a ayudarnos a nosotros, que estamos congregándonos en la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Es para ayudarnos, pero como lo mencioné hace un momento, debes de tener la disposición, debes de tener la disponibilidad. ¿Para qué? Para ser un discípulo de Cristo, para que puedas aprender como Él en este mandamiento que Él nos dio, que podamos aprender a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. El objetivo del discipulado, hermanos, siempre ha sido el mismo. No ha cambiado. Es la oración de Jesús en el capítulo 17, versículo 3. ¿Qué fue lo que Él dijo en su oración? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Ese es el objetivo del discipulado, que podamos conocer a Dios de una manera verdadera, real, profunda, y que podamos conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, a quien Él envió. Ahora, hermanos, existen algunos beneficios del discipulado. Yo voy a mencionar algunos ahora mismo. El primer beneficio, hermanos, del discipulado es que el discipulado construye humildad. Hermanos, nuestra tentación tal vez es creer que sabemos, ¿verdad?, qué es lo mejor para nosotros. Esa es una tentación muy grande. Y a la vez es un engaño del enemigo. El creer que sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y nosotros podemos estar engañados de esa manera y no aceptar la guía, la instrucción, porque nosotros creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos. Hermanos, el corazón es engañoso, así que confiar en ti mismo todo el tiempo no es probablemente la mejor ruta a tomar. ¿Te das cuenta? Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues, hermanos, un consejo sabio de un mentor, un consejo sabio de nuestro pastor o de tu cónyuge, puede ser lo que Dios utiliza para nuestra protección precisamente. Entonces, necesitamos resistir a la tentación de ser sabios en nuestros propios ojos. Tenemos que resistir esa tentación. Proverbios capítulo 7, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y esto no es fácil, hermanos, pero mientras buscamos obtener entendimiento, ¿sí?, debemos primero reconocer que no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. En ese aspecto se quiebra el orgullo y buscamos el ser humildes, hermanos. Mientras estamos buscando obtener ese entendimiento, en primer lugar, debemos reconocer que no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. Es una realidad, es una verdad. En muchas ocasiones pecamos de soberbia y de ser autosuficientes al querernos manejar de manera solitaria. Como lo dije hace un momento, ya los llaneros solitarios, hermanos, ya no existen. Ya no existen. Ya el cristiano solitario que quiere andar solito, manejando su vida de una manera solitaria, eso, hermanos, no existe más. Todo cristiano debe de ser discipulado.
Los discípulos fueron discipulados por otros cristianos maduros. Si puedes leer la Biblia, vas a encontrar que así fue. Los primeros cristianos, los discípulos, fueron discipulados por otros cristianos maduros. Pasaron tiempo bajo el cuidado de otras personas. Y lo vemos. Los discípulos estuvieron bajo Cristo. Cristo les enseñó. Timoteo estuvo bajo Pablo. Pablo fue su mentor. Josué estuvo bajo Moisés, etc. Hay muchos ejemplos de hombres que fueron discipulados por otros hombres maduros. Entonces, hermanos, seamos creyentes maduros. Seamos creyentes maduros. Que estamos viviendo bajo el cuidado de otros creyentes que tienen mucho que aportar a nuestro crecimiento espiritual. El segundo beneficio, hermanos, del discipulado es que el discipulado nos une con otros creyentes. ¿Se han dado cuenta? El cuerpo de Cristo, hermanos, no fue hecho para existir solamente cuando nos reunimos los domingos, ¿no? Y después de eso, seguir cada uno con nuestras propias vidas el resto de la semana. No, hermanos. El buscar consejería y discipulado precisamente es una manera de invitar a otros, a tu vida. Y la mayoría de las veces, hermanos, las personas no sabrán todos los detalles de tu vida, a menos que tú estés dispuesto a compartirla con ellos, claro. Pero de esa manera, hermanos, fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados para poder vivir en coinonía, en comunicación, relacionándonos unos con otros, buscando esa consejería, aceptando el discipulado que alguien nos está tratando de dar. ¿Se dan cuenta? Ahora, el tener el deseo, hermanos, de ser discipulado por otro, pues provee una oportunidad para la oración, ¿verdad? Provee una oportunidad para alentarse mutuamente. Pablo habla en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 11, y dice: por lo cual anímense unos a otros. Y dice: y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Entonces queremos saber el uno del otro, porque somos todos miembros de su cuerpo, hermanos. Por eso es la relación, por eso es este tiempo que hemos iniciado el discipulado. Pablo habla a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 30, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, qué importante es eso, hermanos. Por eso es que este segundo beneficio nos llena también el corazón, porque a través del discipulado, hermanos, nos unimos con otros creyentes. El tercer beneficio del discipulado es que el discipulado nos equipa, hermanos, para la fidelidad. Mire, Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y miren las instrucciones de Pablo a Timoteo. Él dice que debemos apegarnos a la verdad divina con fidelidad, así como Timoteo lo hizo ante muchos testigos. Pablo le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debía equipar a otros hombres en la manera de caminar con la verdad del Evangelio. Y hermanos, eso no fue una sugerencia. Esa es la instrucción de Dios en cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Hermanos, esto es lo más básico del discipulado. Y esta es otra prueba de que nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos, no podemos obedecer los mandamientos que encontramos en esta carta a Timoteo sin estar dispuestos a ser discipulados. Y como lo mencioné hace un momento, y a estar disponibles. ¿Para qué? También para discipular a otros. Hay una diferencia muy grande en estos dos conceptos, en estas dos palabras, porque, como lo mencioné, podemos estar dispuestos y decir, por querer quedar bien, ¿no?, ante las personas: sí, yo estoy dispuesto. Pero en el momento de empezar a discipular a otros, ya no estamos disponibles. Ya decimos eso: que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes, que lo hagan los ancianos. ¿Yo por qué lo tengo que hacer? Pues no podremos obedecer los mandamientos que encontramos aquí de Pablo a Timoteo sin estar dispuestos a ser discipulados y estar disponibles a discipular a otros. Ahora,
el Antiguo Testamento, hermanos, tiene mucho que decir acerca del discipulado. Tenemos el ejemplo de Yetro, el suegro de Moisés, también llamado Reuel, que significa amigo de Dios. Usted puede leer el capítulo 18, del versículo 1 al 24, ¿no? En este capítulo encontramos al amigo de Dios sirviendo en formas vitales al líder de Dios, que era Moisés. Y lo hace como mentor y lo hace como entrenador. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo Yetro aconsejó y entrenó a Moisés. Él lo hizo cuando fue a encontrarse con él y dedicó tiempo para averiguar cómo se encontraba Moisés personalmente. Leemos en el versículo 7, ¿no? Dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron, dice, el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Entonces fíjense cómo Yetro le entrenó, ¿no? Le aconsejó a Moisés. ¿Cuándo? Pues cuando se encontraron y se dedicaron el tiempo para averiguar cómo se encontraban personalmente. También lo hizo cuando escuchó lo que él le contó acerca de los altos y bajos de su viaje. En el versículo 8 leemos, dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces, en este versículo vemos, ¿no? Cómo también lo hace al contarle acerca de los altos y bajos de su viaje. También lo hizo cuando se alegró con él, en el versículo 9, ¿no? Dice, y se alegró Yetro, versículo 9, y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. También lo hizo aconsejándole y entrenándole, hermanos, cuando ofrecieron sacrificios juntos y comió con él. Vemos en el versículo 12 también. Dice, y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Tomaron tiempo para también ahí comer juntos. También lo hizo cuando observó Yetro su trabajo y él le hizo preguntas incómodas, ¿no? Versículo 14 dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Hizo algunas preguntas que posiblemente a Moisés en ese momento le hicieron reaccionar, recapacitar. Y también lo hizo cuando le hizo ver que no hacía bien su trabajo. El versículo 17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que tú haces. Habrá momentos, hermanos, en que nos podrán decir eso y qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a enojarnos o vamos a recibir el consejo como lo hizo Moisés? Yetro le dio un sabio consejo a Moisés. Leemos a partir del versículo 18, dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora, dice mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo, dice, delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, le dijo Yetro a Moisés, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Dice, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Hermanos, el discipulado o mentoría que estamos iniciando en la iglesia no se limita solamente a hacer una amistad con cada uno de ustedes. Es importante que comprendamos eso. No se limita a caminar a su lado. Es mucho más enriquecedor y tiene como meta la transformación. Ese es el propósito. La transformación de nuestro corazón, de nuestro carácter. Que a través de estar caminando juntos, a través de estar aprendiendo juntos, sea tal la influencia y sea tal la obra del Señor en nuestra vida, hermanos, que podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús, a su carácter. El objetivo de la persona que te ha contactado, hermanos, es invertir su vida en ti, escucha bien, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Ese debe de ser el objetivo, ese es el propósito por el cual se te ha contactado. Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19 y dice: hijos míos, sé por quienes de nuevo sufro dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. Dice Pablo, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos su rostro y completemos lo que falta a su fe. Aquí Pablo está hablando precisamente de este tiempo, donde él puede invertir su tiempo, hermanos, válgame la redundancia, para que los hermanos pudieran ser completos, hermanos, siendo transformados, siendo conformados al Señor. El discipulado, hermanos, es importante en la vida de la iglesia. Es tan importante porque cuando los cristianos maduros enseñan a otros cómo vivir una vida agradable a Dios, pues también los equipan para adiestrar a otros, para que a su vez esos otros enseñen también a otros. ¿Se da cuenta? Hermanos, el diseño de Dios es que cada discípulo de Jesús haga más discípulos de Jesús. Y a su vez esos discípulos hagan más discípulos para Jesús. Y a su vez esos discípulos hagan más discípulos para Jesús. Y así sucesivamente, hasta que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo se expanda por todo el mundo. Y los creyentes de cada generación maduren y den fruto que glorifique al Señor. ¿Se dan cuenta? Ese es el diseño de Dios. Es así, hermanos, como nosotros dejamos un legado de fe de una generación a otra. Es de esa manera. Dios podría haber seleccionado cualquier otro método, ¿verdad? Porque Él deseaba construir su reino y sus opciones, hermanos, no estaban limitadas. Pero vemos en las Escrituras que Jesús optó, hermanos, por el discipulado. Cristo optó por el discipulado y no solamente optó, Él dio un mandamiento con relación a esto. Él personalmente, hermanos, se dedicó a adiestrar a un pequeño grupo de hombres y los equipó para que a su vez ellos equiparan a otros. Él les ordenó a ser discípulos. Ese fue su mandato, fue su orden. Entonces el discipulado, hermanos, es el método por excelencia para reproducir, escucha bien, la calidad de creyentes que Dios desea. Aprendimos eso. Ese es el método por excelencia. A través del discipulado se pueden reproducir creyentes con calidad, ¿verdad? Son creyentes que Dios está deseando le podamos glorificar. Le podamos glorificar. Hombres y mujeres comprometidos con amarle a Él por sobre todas las cosas. Hombres y mujeres comprometidos para someterse a su palabra y a su voluntad. Entonces este discipulado, hermanos, lo llevaremos a cabo por medio de enseñanzas, como lo hemos dicho al principio en un video, que pretende precisamente instruir a cada creyente de plenitud de vida en los fundamentos bíblicos para nuestro desarrollo como cristianos. Y a través de esta serie de enseñanzas, hermanos, estaremos dejando en claro quién es Dios y quiénes somos nosotros.
Hablaremos sobre la iniciativa que Dios tuvo al hacernos sus hijos cuando éramos criaturas rebeldes, y que Dios es quien nos dio el perdón de nuestros pecados y lo hizo por medio de la sangre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Aun cuando ningún hombre lo estaba buscando a Él, pero ahí le dice que Él nos buscó. También estaremos hablando sobre la relación con Dios a la que Él nos llama a tener, cómo crecer, en santificación, cómo trabajar para su reino, habiéndonos santificado primero, y la manera en cómo Dios nos ha hecho pertenecer a su pueblo. Pues todo esto es para llegar a ser precisamente creyentes, ¿se dan cuenta? Creyentes auténticos y preparados para la gloria de Dios. Ahora, cada una de estas enseñanzas, hermanos, serán comentadas con las personas que estarán discipulándoles, trayendo así un compromiso precisamente de adoptar los principios cristianos y ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Ese es el propósito, que a través de estas enseñanzas podamos precisamente comprender, adoptar, comprometernos con los principios que encontremos aquí en las Escrituras. Y al hacerlo, hermanos, pues que los podamos poner en práctica en nuestro diario vivir, cada día. Si no, no tendría sentido el discipulado, ¿verdad? También la persona que te está contactando, hermanos, estará al cuidado de tu vida personal, así como de tu crecimiento espiritual. Por lo que, hermanos, deseamos que puedas acercarte con confianza para que haya mucho fruto en este propósito. No se cierre en ese aspecto, no te pongas con el orgullo a todo lo que da, diciendo, ay, este hermano, ¿por qué me está contactando? ¿Por qué él? Yo hubiera preferido a otro, No, hermanos, que a través de este tiempo podamos precisamente acercarnos con confianza, y esperamos que a través de ese acercamiento, a través de esa comunicación, de esa camaradería, de esa disponibilidad, hermanos, pues que haya mucho fruto en este propósito. El capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 1 al 8, Jesús dijo estas palabras tan fuertes y tan esperanzadoras. Él dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dicen, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, ayúdanos en este propósito. En primer lugar, reconocemos que te necesitamos. Señor, esta tarea, este mandato que tú nos has dado, reconocemos que va a requerir de nosotros, Señor, ese esfuerzo, esa diligencia. Va a requerir de nosotros fidelidad, constancia, compromiso, contigo en primer lugar. Y habrá momentos, Señor, de flaqueza posiblemente, momentos de desánimo, momentos de enojo, de ser confrontados. Pero ahí pedimos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer fieles, recordando tu mandato, recordando la orden que tú nos diste, Señor Jesús, y tu promesa de que estarías con nosotros todos los días. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, a cada uno de los varones, a cada una de las mujeres que estaremos en este propósito, siendo discipulados, discipulando a otros. Señor, pedimos que sea un tiempo donde tú hables a nuestros corazones, donde tú nos confrontes a través de tu palabra, donde tú nos hagas ver nuestro corazón y podamos examinarnos y ser examinados por ti, donde podamos ser veraces, ser sinceros, honestos con nosotros. Y a través de este tiempo, Señor,
podamos verdaderamente crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos para que en este tiempo, Señor, podamos sobre todo ser obedientes a tu voz. Aquellas cosas que tú nos muestres, Señor, aquellas cosas que tú nos hables, que podamos ser obedientes. No queremos ser más hijos desobedientes, rebeldes, empecinados en nuestro propio pensamiento. Queremos ser obedientes a tu voz, a tu palabra. Y los principios que vamos a comprender, Señor, danos tu gracia y tu fortaleza para poder aplicarlos en nuestra vida. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la próxima semana estaremos dando inicio a la primera etapa de estas enseñanzas bíblicas. Les pedimos que estén atentos a recibir estas enseñanzas. Si ustedes desean, pueden tomar notas de cada una de las enseñanzas. Pueden aclarar también cualquier duda con la persona que les estará cuidando. Hermanos, de verdad deseamos que este sea un tiempo de mucha edificación para toda la iglesia, para cada uno de ustedes en lo personal. Les mandamos un saludo y muchas bendiciones para ustedes. Que el Señor les bendiga.